Señor, de Primera de Pedro, gloria a Dios, y vamos a Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, hermanos. La semana pasada comenzamos el capítulo 2, ahora vamos a continuar sobre ese mismo. Dice el verso 9 y 10, ¿lo tiene conmigo? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde, Señor, que nos has permitido, Señor, y nos das, Señor, la oportunidad de adorarte. En nuestra capacidad, Señor, y nuestras fuerzas, te adoramos desde nuestro corazón, de nuestra alma. Señor, porque tú eres digno, tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Señor y Salvador. También en esta mañana, en este día, Señor, te pedimos que tu Espíritu, Señor, hable a nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Padre amado, que el consejo no se limite a los jóvenes, también a nosotros como padres, como esposos, como esposas, como adultos, Señor, como partes de esta sociedad, Señor, que cada día se pierde y se aleja más de ti, que podamos nosotros, Señor, vivir siempre, Señor, a los pies de tu palabra para poder obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Vamos al tema número 4, pueblo y siervos de Dios, porque a eso nos llamó el Señor. Ahí en la introducción, continuamos con la carta de Pedro a los expatriados, la diáspora. Pedro se dirige a los creyentes y les comunica las buenas nuevas de que ellos son el pueblo de Dios y que poseen privilegios tremendos, hermano. De hecho, este pasaje es uno de los versículos, uno de los pasajes más preciosos de toda la epístola, para resaltar los destinos eternos opuestos de incrédulos y creyentes. A diferencia de los incrédulos que a causa de su rechazo a Cristo están destinados a la destrucción eterna, como decíamos la semana pasada, es la piedra que caerá sobre ellos. Los creyentes son linaje escogido, son un pueblo espiritual elegido, hermano, por el mismo Dios. Así es que vamos a ver en esta tarde este pasaje que nos enseña acerca de esa diferencia, pero a la misma vez, hermano, nos deja saber las bendiciones a la cual Dios, el Padre, por medio de Cristo nos ha expuesto. Vamos adelante. Un pueblo escogido por misericordia, hermanos. Un pueblo escogido por misericordia. Ya acabamos de leer versos 9 y 10. Que usted no lo crea, hay gente que tiene problemas para entender, para aceptar la elección y la predestinación de Dios, hermano. Hay gente que batalla un poco en su mente, en sus personas. ¿Cómo es que Dios eligió a unos y a otros no? ¿Cómo es eso posible? Pero podemos solamente poner en tela de juicio ese pensamiento si nosotros seguimos la ideología arminiana, la ideología pelagiana, que fueron maestros antiguos, hermano, que fueron descalificados por los grandes teólogos a través de los años, de los concilios también. Porque en realidad vemos cómo la Escritura, no solamente Pablo, no solamente Cristo, de las palabras del Señor Jesús, vienen palabras, y de Pedro también, que nos enseña, hermano, que nosotros fuimos y somos un pueblo escogido. Fuimos un pueblo escogido. Y como en una ocasión le dije, ni usted cuando va a la tienda escoge toda clase de jitomates. Escoge los que usted quiere, ¿no, hermanos? De la misma manera, Dios elige. Así es que Pedro resalta lo que Jesús hizo con la gente, hermano, que no lo amaban, que no lo conocían. Reconocemos que el mensaje pasado, Pedro dejó en claro el destino de los desobedientes, porque para eso fueron destinados, para tropezar en la palabra. Y ahora Pedro recalca, hermano, lo que somos en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Primero, linaje escogido.
Como dice Isaías 43, verso 20, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Fíjate, hay gente que odia a Israel, ¿o no, hermanos? Odian a Israel como que se creen mejores que los judíos. Fíjate una cosa, que Dios escogió un pueblo, lo creó para él, lo formó. Ahorita usted ve a Israel, ellos están bajo la disciplina y el castigo de Dios. Lo que usted ve en Israel, cómo son, cómo se comportan, cómo ellos se refieren a las cosas espirituales, especialmente al Evangelio, a Cristo, es porque esa es, hermano, el designio del castigo de Dios sobre ellos, para que nosotros como gentiles tengamos oportunidad de estar aquí en la casa de Dios. Amén, hermanos. Si vinieron a ponerme atención, ¿verdad? Segundo, somos real sacerdocio. Fíjate, Dios te hizo hasta sacerdote. Qué tremendo. ¿Qué significa real sacerdocio? Bueno, significa aquellos que ofrecen sacrificio de alabanza a Dios. Nación santa y pueblo adquirido. O sea, ¿qué más pruebas tú necesitas entender para saber que el pueblo judío y la iglesia de Cristo son pueblos elegidos y escogidos por Dios, hermano? Yo no creo que nosotros le vamos a ganar en teología a Cristo, a Pablo, a Pedro, a Calvino, a Lutero. No creo. No contamos nosotros con las credenciales fiables para decir la predestinación y la elección no es bíblica. Más que nada somos necios. Necios que altercamos en contra de la verdad de Dios. Dios te ha escogido para ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido. Ahora somos proclamadores de las virtudes de Dios por cuanto estamos en su luz. Ahora vemos con claridad todo lo que Dios es, su poder, su gloria, su sabiduría, su misericordia. Ahora lo vemos con claridad, ¿o no, hermanos? Bueno, yo lo veo con claridad. Siendo yo un pecador, Él murió por mí. Siendo yo rebelde, siendo yo una persona perdida, blasfemaba contra Dios, adorando dioses de yeso, de madera. Yo blasfemaba contra Dios y aún así el Señor me salvó. Ahora veo con claridad toda su misericordia. Y en el verso 9 Pedro lo recalca en el verso 9, hermano. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Dice, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Así es que no éramos pueblo de Dios, dice en el verso 10, no éramos pueblo de Dios, ¿sí? No habíamos alcanzado misericordia, pero ahora el Señor nos escogió para depositar en nosotros la grande misericordia de su amor, de su gracia. Dios tuvo misericordia de nosotros y Dios plasma en este mundo su misericordia sobre personas pecadoras, sobre personas que no éramos pueblo, que no éramos nada en lo absoluto. Dios plasma su misericordia sobre nosotros. Así es que es bueno decirle al mundo, oye, si Dios tuvo misericordia de mí, puede tenerla de ti. Porque Dios ha salvado toda clase de gente, ¿o no, hermanos? Católicos, ¿cuántos católicos ha salvado el Señor? Levante la mano los que eran católicos o mormones, no sé qué eran. ¿Verdad que sí? Ya esa es una gran salvación. Sacarte del catolicismo, eso es el 90%. Ya de ahí en adelante el Señor ha salvado homosexuales, drogadictos, asesinos, sicarios, ladrones, de todo ha salvado el Señor, ¿o no? Para que nosotros podamos decirle al mundo, oye, si el Señor tuvo misericordia de mí, la puede tener de ti. Pídele perdón, ríndete a Él, y así como Dios tuvo misericordia de mí, porque Él dice claramente que todo aquel que viene a mí, no le echo fuera. Así es que nosotros somos ese testimonio fiable. Continúa adelante, siervos extranjeros que viven haciendo el bien, hermano. Dice en el verso 11 de 1 Pedro 2,
siervos extranjeros que viven haciendo el bien. Dice el verso 11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Cómo son los cristianos? Los cristianos son personas, hermano, buenas. Debemos de ser la característica principal de los hijos de Dios, debe de ser personas buenas. Pregunto, hermano, ¿cuántos aquí tienen vecinos insoportables, hermanos? A ver, eche cuenta, ¿cuántos tienen? Bueno, mientras no sea usted el vecino insoportable, ¿cuántos tienen vecinos insoportables aquí? Yo tengo 2 o 3 vecinos, ay Señor. No, y tenía otro que llegaba con una grúa, un tractor, un camión grande que era grúa. Llegaba en la noche pitando, hermano. O sea, están, pero si bien cucos estos vecinos. Pero ellos, creo que siempre dicen, oye, pero ellos nunca, no se oyen gritando, ni maldiciendo, ni tomando, ni peleándose allá. Porque los cristianos deben de vivir haciendo el bien. Amén. A eso nos llamó el Señor. Debemos tener en claro lo que somos en este mundo. ¿Qué somos en este mundo? Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué somos en esta tierra? Somos extranjeros que esperamos, hermano, que el Señor regrese. Dice Pedro, debemos abstenernos, o sea, estar lejos. Vuelvo, regreso a 1 Pedro 2:12, dice que nos debemos de abstener, ¿sí? Que significa, vuelvo a decir, estar distante de algo, evita estar en un lugar, eso significa abstenerte, apartarte de, ¿sí? De esos deseos que nos atacan, porque nuestra carne, hermano, aunque estamos en Cristo, pero aún tiene esos deseos constantes, ¿o no, hermano? Entonces, si mi carne es así, ¿para qué la acerco, hermano, a algo que va a perjudicar mi vida, mi persona? Así es que debemos de evitar. 1 Pedro 4:3 lo dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Nunca se me olvida una señora que hace muchos años venía a la iglesia y ella iba a su pueblo a ver a su mamá, ya a su familia en México. Y entonces me decía, pastor, yo cuando voy a México, pues no hay iglesia donde ir. Le digo, entonces, ¿qué hace cuando su familia? No, pues los acompaño a la católica y con ellos. Le dije, ¿sabes qué? Nunca te los vas a ganar para Cristo. Jamás, ellos no te van a creer. Es la verdad, no te pueden creer. Nosotros debemos, hermano, ya estuvo ese tiempo, ya basta de ese tiempo en el cual nosotros servíamos y hacíamos lo que dice aquí Pedro, hacíamos lo que agradaba a los gentiles. Ya no vivimos para ellos, ahora vivimos para Cristo, hermano. Los paganos nos van a acusar y debemos de mantenernos firmes en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta. Jesús eso nos lo advirtió en Mateo 5:16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y Pablo lo muestra de la misma forma, Filipenses 2:15, Pablo dice, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Así es que volviendo a lo que Pedro dice, hermano, nosotros somos extranjeros, peregrinos en esta tierra, que debemos de abstenernos, o sea, mantenernos lejos de esas cosas, acercarnos para hablarles de Cristo, y manteniendo nuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para cuando ellos murmuren, hermano, ¿verdad? Y crean que somos malhechores. No somos malhechores. Nos tienen por menos cuando nos invitan y nunca quieren venir, nunca nos quieren acompañar, no quieren echarse unas frías con nosotros. ¿Qué de malo tiene? Fíjate que hoy en día, hermano, yo veo más que nada en las redes sociales, hermano, gente tan liberal,
tan liberal de verdad. Y estoy hablando de los que se dicen de cristianos y varios de ellos se creen hasta maestros, hermano. Ya hoy en día hay muchos de esos maestros que toman, salen ya con su cerveza tomando, fumando, ya fuman los, porque supuestamente algunos otros anteriores fumaban, hablan toda clase de mala palabra y todo eso no es otra cosa más que la forma como lo mundano y lo terrenal ha permeado dentro de lo que se supone que se dice que es cristianismo. Debe ser una cosa, hermano, el cristianismo debe de mejorar, no empeorar. ¿Cuántos están aquí? El cristianismo debe de mejorar. El mundo está empeorando. ¿Y por qué ellos empeoran? ¿Qué? Ay, pues que ya ni modo, pues ya, así es este mundo. Así son ellos. ¿De qué será así? Estás mal porque Pedro aquí nos dice, fíjate, dice en el verso 12, dice manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Amén, hermanos. Manteniendo, o sea, de una sola pieza. Debemos de vivir haciendo el bien. ¿Cómo que? Porque me voy a emborrachar con ellos, voy a hablar como ellos, voy a maldecir como ellos, voy a fumar como ellos, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si la Biblia nos dice que debemos de mantener nuestra buena manera de vivir. Porque a veces una cosa, aunque nosotros somos cristianos, déjame decir una cosa, aunque mantengas siempre una buena manera de vivir, siempre van a buscar algo de ti. ¿O no? Pues eso es como el razón, no les des espacio, no les des chance. Escúchame, yo me recuerdo cuando iba a ver a mis hermanos en México, ellos no perdieron la oportunidad. Tómate una con nosotros, tómate una, ¿qué de malo tiene? Pero es una cosa, se oye, es que para que me los gane, para tener confianza. Te voy a decir una cosa. El diablo solamente quiere que cometas un error para que te lo recuerden hasta el último día de tu vida, hasta que vayas a la tumba y te digan y hagan nulo tu testimonio, tus palabras. Imagínate cuando tú les quieres decir, ¿sabes qué? Cristo cambia. ¿Cómo que Cristo cambia si tú también eres igual que nosotros? Tomas y fumas igual que nosotros y tenemos que decir malas palabras, tenemos que decir cosas obscenas. ¿Qué nos vas a hablar tú de eso? Ellos no quieren ser amigos tuyos. Ellos quieren solamente anular tu testimonio para que básicamente ya no les vuelvas a decir nada. Por eso el cristiano debe de hacer y vivir haciendo el bien. Amén, hermanos. Están muy calladitos. No sé en qué lo han regado, pero rectifíquenlo. Amén, hermanos. Rectifíquenlo. Por favor, se los digo. Rectifíquenlo porque, mira, dijo Jesús, es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Dios no me puso para hacer piedra de tropiezo a mi familia o a los impíos. Dios no me puso para eso. El Señor nos llamó para que, como dice en el verso 10, para que anunciemos, en el verso 9, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Para eso nos puso el Señor. Vamos adelante. Siervos extranjeros sujetos a las leyes. 1 Pedro 2:13, regresamos a 1 Pedro 2, verso 13, por causa del Señor, ¿están conmigo, hermanos? Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Así es que, ¿qué nos dice el consejo? Que nos sujetemos, ¿verdad? Y nos sometamos a las instituciones, ¿verdad? De este mundo. Porque desde que han empezado todas las edades sobre la tierra, hermano, el pueblo de Dios, como el cristianismo, ha estado en lucha. Fíjate, ha estado a favor de gobiernos,
Pero la iglesia también ha estado en contra de gobiernos. Y usted dirá, pero si la Biblia dice que nos sometamos, ¿cómo es que han estado en contra? Ok, como dijo en una ocasión Martín Lutero, no es ningún pecado estar en contra de leyes impías que nos lleven a deshonrar a nuestro Dios. Si me dice un gobernante, mira, fírmale aquí para que las niñas puedan abortar. No, no puedo. Fírmale aquí para que los transgéneros puedan participar en los deportes con las niñas y las puedan golpear en el box y las puedan dejar casi muertas. No te voy a firmar nada. Firma aquí o vota aquí para que los homosexuales anden allá gobernando en las altas esferas del ejército. No voy a hacerlo. Hay leyes que van en contra de Dios. Y es ahí donde nosotros como cristianos tenemos principios y valores inquebrantables, hermanos. Inquebrantables. Porque, como dice Juan, si alguno no está en contra de esas cosas, en realidad nos hacemos partícipes de eso. Así es que vemos cómo Pedro, hermano, y los cristianos de los primeros siglos sufrieron las peores injusticias por parte de gobiernos que estaban en esta tierra. Fíjate, o sea, Pedro sabía lo que era sufrir bajo reinos tiranos, hermano. Ya le expliqué las clases pasadas. ¿Quién era el emperador en el tiempo de Pedro y Pablo? ¿Quién era? El emperador más cruel de toda la historia, Nerón. Y Pedro dice, sométanse a las autoridades. Pero cuando estos hombres llegaban, según las historias de los mártires de los cristianos del primer siglo, hermano, ellos llegaban a una casa con alguien y le decía, ¿sabes qué? Por obligación hacia el emperador y al rey, tienes que decirnos dónde están escondidos tus hermanos. Ellos preferían morir antes que delatar, hermano, a sus hermanos en Cristo. Y les costaba la vida. Pero Pedro se está refiriendo, hermano, a las cosas y a las causas que son justas. Dice aquí, por causa del Señor, como dice Romanos 13, 1, 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así es que hay leyes, hermano, que nos van a oponer a Dios. Usted tiene que oponerse a tales leyes. Pero hay leyes, hermano, hay leyes y cosas que son justas que nosotros debemos de seguirlas y hacerlas. Así es que como cristianos tenemos esa responsabilidad. Y entonces usted dirá, pero es injusto que las cosas que pasan, nosotros quizás no podemos cambiar eso, lo que el mundo hace. Y eso es parte de lo que yo quiero que usted entienda. A ver, escúcheme. Las leyes de este mundo y de esta tierra, en su gran mayoría, el 95% de las leyes hechas hoy en día por los hombres, están hechas para gobernar a gente que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo. Por lo tanto, ellos no están pensando en cosas morales, ni están pensando en cosas espirituales. Ellos no están pensando, ay, ¿les gustará a los cristianos o no? Ellos no están pensando así. Ellos están pensando simplemente para que ellos puedan gobernar, hermano, en sus causas. Porque los gobernantes tienen causas. Todos los gobernantes de hoy en día tienen causa, tienen planes que quieren hacer. Y muchas veces en esos planes quieren arrastrarnos a nosotros, lo cual nosotros debemos de oponernos. Los reyes, las autoridades y gobernantes fueron y son puestos por el Señor, claro que sí, para bien o para mal. Amén. Para bien o para mal. Dios, dice Daniel, que Dios pone y quita reyes. ¿Y para qué da gobernantes conforme a cosas absurdas en cada nación? Y ellos son, hermano, en cierta manera como el brazo de justicia de parte de Dios, que está para castigar al que hace el mal y para honrar a los que hacen bien. Vuelvo a leer Romanos 13:3, Romanos 13:3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevas la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagan también los tributos, que son se puede decir los taxis de hoy en día, porque son servidores de Dios que atienden, continuamente a esto mismo. Pagar a todo lo que deban. Al que tributo, al que le deben taxis, paguen los taxis. Al que le deben impuesto, paguen impuesto. Al que respeto, páguenle respeto. Y al que honra, páguenle honra. Así es que Pedro decía esto, hermano, vuelvo a decir, en medio de tiempos de uno de los peores emperadores o reyes del tiempo, hermano, que ellos vivieron. ¿Era fácil someterse a personas como Nerón? No, pero por causa del Señor dieron su vida, hermano, por causa del evangelio, por causa de Cristo. Vuelvo a decir, y Pedro mismo lo dice más adelante, ninguno de vosotros sufra por ser malhechor. Y se los he dicho, yo se los he dicho claramente. Si un día me llaman, ¿sabe qué, pastor? A fulano lo agarraron porque andaba robando. ¿Cuánto le van a dar de cárcel? No, pues que 5 años, no, denle 8 o 9 años, ¿sí? ¿Dónde le firmo para que le den más? Porque no es posible que nosotros como cristianos, hermano, nos involucremos en esos aspectos. Para eso Cristo nos salvó. Para que resplandezcamos en este mundo como luminares, ¿o no, hermanos? No los escucho muy convencidos, pero así es. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No podemos hacer lo malo. No debemos de participar en lo malo. No podemos, no debemos. Nada de eso que nos involucre en cosas que deshonran a nuestro Dios, debemos nosotros involucrarnos. Nada de eso. Vamos adelante. Siervos extranjeros que tienen verdadera libertad. 1 Pedro 2:15, que tienen verdadera libertad, hermanos. El 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, vuelve Pedro a recalcar, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honren al Rey. Amén. Primero, la voluntad de Dios es que a pesar, hermano, de humanamente hablando, a pesar de malos reyes, autoridades y gobernadores, sigamos haciendo el bien. Usted sabe, si usted no lo sabe, pero déjeme decir una cosa. De todos los estados del país, ¿sabe cuántos estados tiene nuestro hermoso país? ¿Sabe cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Qué dice? 33. No, 33 tiene México. ¿Cuántos tiene aquí Estados Unidos? 50. Usted sabe que California es el que moralmente está por los suelos. Vivimos en el estado más inmoral de la nación, hermano, para que me entienda. Pero aunque Gabino Barrera nos quiere imponer leyes que van en contra de nuestros principios y valores, ¿sabes qué? Me opongo. Nos oponemos. Porque, escúcheme esto, ¿cuál ha sido la grande mentira de estos gobiernos corruptos? Especialmente en este país, que piensan que porque somos hispanos somos tontos. Nosotros no votamos porque somos hispanos, votamos porque somos cristianos. Y votamos en base a valores cristianos, no en base a valores hispanos ni latinos. ¿Sí me explico, hermanos? En base a que somos cristianos. Así es que, aunque a pesar de que vivimos en un gobierno, porque pues además de que California es el estado más bonito de todo el país,
Aquí nos quieren cobrar hasta por respirar, ¿verdad, hermanos? Pero no nos vamos. ¿Cuántos dicen amén? No nos vamos, nos quieren cobrar hasta por las millas. ¿Cuántas millas me da? Pues vas a pagar tanto de millas. Sí, pero no nos vamos. Pero sus leyes corruptas, no podemos nosotros estar de acuerdo. Segundo, ellos en su ignorancia e insensatez, hermano, como estábamos nosotros antes, se quedan callados ante nuestra conducta. Me refiero a los impíos, a la gente que no conoce a Dios. ¿Qué tienen que decir de ti? ¿Qué tienen que decir de ti? Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás, que significa confusión, lo vas a trastornar, lo vas a confundir sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así es que, vuelvo a decir, hermano, los impíos van a buscar, siempre van a estar buscando. Pero vuelvo a decir, al repetir, no le demos espacio, no les demos pies. No le demos ese espacito que ellos necesitan, que ellos quieren. Tercero, tenemos plena libertad para vivir sujetos a Dios y a los gobernantes y servir a Dios. Gálatas capítulo 5, verso 1, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Y dice ahí mismo, el capítulo 5, verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Amén, hermanos. Tienes libertad, pero no para malgastar tu vida. Tienes libertad para servir, para amar al Señor. Así es como vivimos como cristianos. Cuarto, honrar a todos en nuestro deber, que significa respetarlos, pero a temer a Dios es más importante que los otros dos. Regreso al verso, en el verso 17, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honren al rey. Sí, honren al rey, teman a Dios, eso es lo importante. Continúa adelante, siervos extranjeros siendo buenos trabajadores. Ahí mismo en 1 Pedro 2:18, criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Así es que ese era el punto. Imagínense, hermano. Imagínense, vamos al tiempo de los apóstoles, cuando Pedro está escribiendo esto. Ellos se reunían en la iglesia. Y entonces en aquel tiempo todavía se tenía la costumbre de que había personas pudientes, gente de dinero, que compraban esclavos, que tenían esclavos. Y entonces en la casa, el esclavo tenía que servir al amo. Y tenía que obedecerlo. Y el esclavo era una vida tan fuera de cualquier derecho para un esclavo, que si el amo decía, ¿sabes qué? Ya no me gusta ese esclavo, lo voy a ejecutar, o lo voy a ahorcar, ya no lo quiero, lo voy a aventar a un río a ahogarlo, ya no lo quiero. Ese era el derecho de un amo. Entonces, imagínense un amo cruel, un amo sin escrúpulos, que maltrataba al esclavo, maltrataba a la esposa y maltrataba a los hijos del esclavo, y los trataba mal. Los humillaba, los trataba muy mal. Pero escúcheme esta escena. Pero entonces el esclavo se convertía a Cristo. Y entonces el amo con su familia se convertían a Cristo. Y entonces ambos venían a la iglesia. Y entonces en la iglesia el esclavo, por su carácter y su conversión real a Cristo, hermano, crecía más espiritualmente. Y entonces empezó a ser ujier, después maestro de escuela dominical, y después llegó a ser un anciano. Y el amo, como ustedes comprenderán, más o menos servía a Cristo, más o menos ahí seguía al Señor, pues no crecía, no lo tomaban en cuenta ni para ujier. Escúchame la escena. El amo en la iglesia era el maestro. Y el jefe, el esclavo era el maestro, y el dueño
tenía que sentarse ahí en la banca. ¿Tú te imaginas esa escena donde se iban para la casa y el amo tenía que quitarse su título de maestro y volver a ser esclavo? Qué tremendo. Entonces Pedro por eso dice, sométanse aunque sean malos sus amos, aunque sean malos, aunque no estén bien convertidos, vienen a la iglesia que es una ganancia, pero así convertidos que digamos no están mucho, pero sujétense a ellos. Y dice ahí en el verso 18, a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar. O sea, Pedro se refería a aquellos que él sabía que estaba el esclavo, era el maestro descominical o era el anciano, era el que gobernaba dentro de la iglesia, pero tenía un amo que estaba ahí sentado que lo maltrataba y le decía, sujétate a él. Para ellos, hermano, tenían una responsabilidad de conciencia delante de Dios y de comportamiento honroso. Pablo dice lo mismo en Efesios 6:5-8, dice, Efesios 6:5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea libre o sea siervo o sea libre. Está dando a entender esa educación que los esclavos y los amos debían de recibir. El amo debía ser una persona ya convertida a Cristo y debía de ser una persona amable y debe de respetar a sus esclavos y debe de darles el cariño y el amor de Cristo. ¿Se recuerdan de la carta de Pablo a Filemón? ¿Ha leído la carta de Filemón? Es exactamente eso. Pablo le dice, no lo recibas como un esclavo, recíbelo como un hermano en Cristo, porque se había convertido ahora el esclavo. Usted dirá, bueno, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Nosotros ya no tenemos esclavos. Yo soy esclavo, pero del trabajo, pero no soy esclavo de nadie. Somos esclavos en cierta manera porque servimos, hermano, en todos los aspectos. Y debemos ser servidores. Y no está bien que los trabajadores en la casa, los trabajadores en el trabajo sean respondones, irresponsables, groseros. No está bien. Los cristianos en el trabajo deben ser personas, pues, usted dígalo, ¿cómo deben ser los cristianos en el trabajo? Obedientes, sujetos, amables, responsables, puntuales y a su nombre. ¿O no, hermanos? Fíjense que yo pensaba que este mensaje les iba a gustar mucho, pero ya veo que no, hermanos. Están poniendo cara de fuchi. Bueno, vamos adelante, hermanos. Vamos adelante. Siervos extranjeros sufrientes. 1 Pedro 2:20. Pues qué gloria es que si pecando son abofeteados y no lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Todo sufrimiento, hermano, de los hijos de Dios es autorizado por Dios. Por eso cuando hay gente que dice, hermano, oren porque el diablo me hace la vida imposible. Mira, no, porque la voluntad de Dios es que padezcamos si esa es su voluntad. Pero Pedro dice que no suframos por, hermano, andar pecando en contra de nuestros amos terrenales. No suframos por ser injustos. No hay mérito en eso, dice Pedro. ¿Sí? Como dice en 1 Pedro 3:17, porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y observemos cómo Jesús sufrió. Eso nos enseña. Mateo 26:67 dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Cristo sufrió todo eso. Nunca abrió su boca. Hechos 8:32, el pasaje de la escritura que leía es este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca.
¿Has sufrido injustamente? Somete tu causa al Señor. Si te han tratado injustamente en tu trabajo, injustamente, si te han maltratado injustamente, somete tu causa al Señor. Vamos adelante. Siervos extranjeros que imitamos a Cristo. 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuisteis llamados? Para sufrir. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Usted dirá, ¿qué Cristo no me llamó a ser conquistador de las naciones? ¿Qué Cristo no me llamó a ser rico y millonario y tener todos los éxitos del mundo y de la tierra? No. Claramente aquí en el verso 21 dice, para esto fuisteis llamados. En el verso 20 dice que, hermano, que si haciendo el bien sufrimos y soportamos, eso es aprobado delante de Dios. Y en el 21 dice, pues para esto fuiste llamado. Fuiste llamado a sufrir. Así es que, por eso te he dicho muchas veces, no nos quejemos de una manera que si no lo entendemos, llevemos nuestra causa a Dios. Si vemos, si estamos viendo en un mundo injusto y algo injusto está pasando con nosotros, llevemos nuestra causa al Señor. Millones de cristianos, hermano, jamás han sufrido por Cristo nada. Jamás han sufrido por Cristo nada. Pero otros millones de cristianos, hermano, han sufrido hasta la muerte. Jesús también, como siervo, sufrió injustamente, como lo acabamos de mirar ahorita. Y el Señor nos enseña que esas son sus pisadas que nosotros seguimos. Según en Timoteo 2:12 dice, si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. El Señor nos llama, hermano, a sufrir por Él. Filipenses 1:29, porque a vosotros les es concedido a causa de Cristo, no solamente que crean en Él, sino que también padezcan por Él. Amén. Ahora, yo no conozco muchos cristianos que padezcan de esta manera. De esta forma no. Hay muchas clases de sufrimientos diferentes, distintos. Y dependiendo a nuestro carácter, dependiendo a nuestra situación, a nuestra persona, para que me entienda. Cada disciplina por cada persona es distinta. A una persona le puede hacer daño la lluvia y otra persona le encanta la lluvia y se mete bajo la lluvia y se moja bajo la lluvia, pero a otros les hace daño la lluvia. A una gente le hace daño el sol. Uy, no, yo no me pongo el sol porque me mareo y me desmayo. Y otra gente que le encanta andar en el sol. Es una cosa, las situaciones que todos nosotros padecemos son totalmente diferentes. Y cada sufrimiento que nosotros padecemos y llevamos, hermano, todos deben de ser por causa del Señor y todos deben de ser puestos delante del Señor. ¿Tú crees que te están haciendo una injusticia y estás sufriendo injustamente en algún lugar? ¿Crees que estás sufriendo injustamente? Ya te lo he dicho, porque si el que comete las injusticias eres tú, si el que comete las injusticias eres tú no calificas para ser cristiano. Te lo estoy diciendo claramente, no calificas para ser cristiano. Pero si eres tú el que padece injustamente, porque te vuelvo a decir, vivimos en un mundo injusto. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Vivimos en un mundo injusto. Si tú padeces por causas injustas, pon tu causa en el Señor. En esa manera tú estás imitando a Cristo, hermano. Así, soportando el sufrimiento. Y Señor, en tus manos está mi causa, este mayordomo, este jefe, este dueño, este supervisor, este patrón, esta patrona, me hace la vida imposible y yo no hago nada. Soy puntual, soy responsable, nunca le contesto, nunca llego tarde, nunca llamo porque amanezco crudo, jamás, siempre soy responsable de mi trabajo. Pero este mayordomo, este supervisor, este jefe, este dueño, me hace la vida imposible nada más porque sabe que soy cristiano. Eso es imitar a Cristo. Eso es imitar a Cristo.
Y usted debe de soportarlo en el Señor. Vamos adelante. Vamos adelante. Siervos extranjeros que tenemos la misma causa de Cristo, hermano. Continúa en el verso 23. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Pedro vuelve a leer a Isaías 53, verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Así es que nosotros, hermanos, tenemos esa misma causa. Por eso el evangelio de la prosperidad, escúchame esto, escúchame lo que le voy a decir, el evangelio de la prosperidad no es otra cosa más que una maldición sobre la tierra. Todos esos predicadores de la prosperidad que te enseñan y predican prosperidad sobre la gente, sobre los hijos de Dios y sobre el pueblo, no son otra cosa más que nubes sin agua. Son, hermano, árboles desarraigados. Son básicamente pantanos. Solamente traen maldición sobre la gente. Déjame decir una cosa. ¿Sí o no batallamos con querer más todos? Hermanos, ¿no? Porque el deseo está naturalmente en nosotros. E imagínate que llegas tú a la iglesia y dices, ¿cuánto tienes? Tengo tanto. No, qué poquito, no te conformes. Dios te quiere dar más. Pues entonces tu corazón, en vez de aprender a sufrir por Cristo, lo llenan de avaricia, de codicia y de deseos terrenales, que a final de cuentas, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué trajimos? Hermanos, ¿qué trajimos? Ya te lo dije. Si te toca morir en esta iglesia, ya tengo el mensaje listo. Amén, hermanos. Y créemelo, que no te vamos a echar nada allí. No, pastor, ¿le puedo echar el oro aquí a mi esposo, todas sus joyas de oro? No, mejor tráelas, vamos a venderlas para pagar la renta. Amén. Nada te vas a llevar. Nada. Así es que el Señor nos llama no a las riquezas, sino al sufrimiento. ¿Cuánto lo están mirando? Esa es nuestra causa. Jesús no tomó venganza. Cristo sufrió. Y divinamente determinado, como dice Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por mano de inicuos, crucificándole. Así que Jesús no tomó venganza. El Señor no tomó venganza en ese momento. Dios, hermano, ha determinado eso, que su venganza pertenece a Él. Sí, pero escúchame esto, todos aquellos que te han atribulado a través de los años, si alguien ha sido injusto contigo, si alguien ha sido injusto, no importa que sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus compañeros de trabajo, quien sea haya sido injusto contigo en una manera injusta, escúchame esto. ¿Qué dice Segunda Tesalonicenses 1:6? Escúchame lo que les va a pasar a ellos. Escucha lo que sucederá con ellos. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Así es que todos mis enemigos, tus enemigos, que fueron injustos contigo, porque usted me ve aquí como pastor y dice, pero me voy a decir una cosa, muchos enemigos he tenido a través de los años, enemigos, incluso enemigos que hasta les he prestado dinero. Enemigos que les he llevado dinero a la cárcel, hermano. Y se hacen mis enemigos. Pero, por eso vuelvo a decir, debemos de estar del lado correcto. Y el lado correcto es, Señor,
por causa tuya, sufriremos lo que sea tu voluntad. Sin injusticia. Último, siervos extranjeros que ahora somos ovejas, hermano. Verso 25. Verso 25 de 1 Pedro 2, 25, porque vosotros eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén, hermanos. ¿Sabes cuál es uno de los grandes errores que muchos pastores hoy en día cometen? Esto lo pensaba y lo meditaba en esta semana. ¿Sabes cuál es uno de los errores y grandes errores, valga la redundancia, que muchos predicadores y pastores hoy en día cometen? ¿Sabes cuál es? Que ellos piensan, creen, no sé si se engañan o tienen la seguridad, pero ellos en su mente creen y piensan que toda la gente que va a sus iglesias son nacidos de nuevo, hermanos. Y les predican como que ya son cristianos nacidos de nuevo. Por eso son esos mensajes como que le estás dando palabras a gente ya nacida de nuevo. Eso es una mentira, es un engaño. Déjame decir una cosa, debemos de entender y comprender que aún dentro de las iglesias hay miles de personas que no son ovejas, hermanos. Y a esas personas que no son ovejas se les tiene que predicar el arrepentimiento de sus vidas. Pedro habla de aquellos que eran como ovejas descarriadas, pero que ahora Cristo es su pastor y Cristo es el obispo de sus almas. Vuelve Pedro a pronunciar a Isaías 53, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo te he dicho en otras ocasiones que hay gente, hermano, dentro de las iglesias que han hecho un quinto evangelio, el evangelio según San Yo. O sea, ponen a un lado todo lo que no les conviene de la palabra de Dios, ponen a un lado todo lo que reprime su conducta, todo lo que va en contra de su conducta, que ya ellos preconcibieron en el transcurso de sus años, de su vida, de no sé de dónde se han metido, dónde han andado. Y entonces ya ellos empiezan a preconcebir una idea tan distorsionada de Cristo y del evangelio que forman su evangelio ellos mismos. Y entonces todo consejo y toda reprimenda de la palabra de Dios la hacen a un lado porque es muy duro para ellos y no está dentro de sus ideas de obediencia, sino que ellos empiezan a formar un evangelio a conveniencia, a placer, a sus deseos, a sus ideas, a sus conceptos, a que es como yo quiero, es como yo pienso, es como yo me lo imagino. Esperemos que el Señor nos dé vida para saber si tenías razón, ¿verdad? Si la gente tenía razón, si ustedes tenían razón. Porque ya se los he dicho muchas veces, hermanos. Hace poquito oí a R.C. Sproul. ¿Se conoce a R.C. Sproul? Es uno de los teólogos del tiempo moderno más grande que el Señor nos ha regalado. Ya está con el Señor. Ya la libró el hermano, ya está allá. Pero él decía, hay muchas causas por las cuales el Señor me puede mandar al infierno. Él decía, hay muchas causas por las cuales el Señor me puede mandar al infierno. Muchas cosas. Si Dios me pregunta, ¿eres pecador? Soy pecador, Señor, y tú me puedes mandar al infierno porque soy pecador. Pero hay una cosa por la cual yo no quisiera que Dios me mandara al infierno. Y se refería al capítulo 20 de Hechos, donde Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso. Hay una cosa por la cual yo no quisiera que Dios me mandara el ejemplo, por no darles todo el consejo de Dios. Y eso es lo mismo que yo he creído siempre, hermanos. Es lo mismo que yo he creído. Así es que, ¿eres oveja? ¿Cuántas ovejas del Señor aquí hay? Vive como oveja, amén, hermanos. ¿Eres oveja? Vive como oveja. ¿Eres oveja? Camina como oveja. ¿Eres oveja? Habla como oveja. ¿Eres oveja? Ama al Señor como buena oveja. Amén. ¿Verdad que no? Ya no es tan fácil, ¿verdad? Esa es la realidad.
Por eso te estoy diciendo. Ya te lo he dicho muchas veces. Si alguien viene y me pregunta, pastor, ¿toda la gente en tu iglesia está convertida? No, no toda la gente es nacida de nuevo. Y les predico porque yo sé que no están nacidos de nuevo, porque dicen que son ovejas, pero su comportamiento, su vida, sus acciones, sus palabras, toda la manera como viven en general, globalmente, su cristianismo no es un cristianismo de oveja. Así es que vemos cómo el Señor, hermano, nos llama de ese descarrilamiento. Nos llama de ese descarrilamiento. Termino. Ezequiel 34:6 dice: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos, en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Y el verso 16 de ahí mismo dice Jeremías: yo buscaré la perdida y haré volver a la redil a la descarriada, vendaré la perni quebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, la apacentaré con justicia. Jesús es nuestro buen pastor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y si somos ovejas y estamos descarriados, ¿por qué hay ovejas que se descarrían? ¿Se recuerda la parábola de Lucas 15? Hay ovejas que se descarrían. Hay ovejas que se van y andan entre los collados. Sí, eso también lo creemos, pero el Señor los va y los trae. Y cuando estamos ya y reconocemos su gracia y reconocemos su amor. Una pregunta, termino con esto. ¿Se recuerdan la parábola del hijo pródigo? De hecho, estamos leyendo, los varoncitos de Dios, estamos leyendo esa parábola. El hijo pródigo regresó a su padre, ¿no? ¿Están aquí, hermanos? El padre lo bañó, le puso vestido, un anillo, calzado, lo peinó y mató un becerro. ¿Se recuerdan? Le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que ese hijo se volvió a ir? La Biblia no dice nada. Pero sería en nuestro concepto el más raquítico que tuviéramos pensar que ese hijo se haya vuelto a ir. No, sería algo impensable, increíble, no pudiera ser. De la misma manera, usted dirá: es que yo soy una oveja descarriada. Bueno, ya el Señor ya te trajo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cuál es tu conducta? Como ovejas, hermano, seguimos al buen pastor. Él es nuestro buen pastor. Él es el obispo de nuestra alma. ¿Quién pastorea nuestra alma si no es Cristo, hermano? Amén. Vamos a concluir. Siervos de Dios, pueblo de Dios es lo que fuimos llamados a hacer y a vivir. El Señor nos libertó de este mundo, hermano, y del diablo, para que podamos vivir una vida enfocada en su amor y su libertad, y que podamos disfrutar día a día. Siervos extranjeros que tenemos una sola causa, que es expandir el reino de Cristo, nuestro Señor. Esa es nuestra causa. No existe otra causa ya. Ya no hay más causas. Esa es nuestra causa, solamente enfocarnos en ser hijos de luz en esta tierra. Fallas, sí, pero volvemos a venir a la cruz. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Y nos perdona y nos da una vez más esa oportunidad y nos dice: vamos, sígueme. Y tenemos que seguirlo. Tenemos que caminar una vez más con Él. Esa es la naturaleza de los hijos de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. No existe otra manera de que ovejas por allá desbalagadas. No. Las ovejas siguen al buen pastor y aprenden a conducirse en este mundo que va de mal en peor. Pero los hijos de Dios, no porque el mundo se deteriora, nosotros nos vamos deteriorando, porque la Biblia claramente dice que Él nos hizo renacer de una simiente incorruptible, hermanos. Incorruptible. ¿Vivimos en un mundo corrupto? Sí, pero los hijos de Dios no se corrompen. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos. Gracias.